Muy buenos días, sean toda la comunidad universitaria de la Universidad Nacional y personas que nos escuchan y nos ven desde fuera de la Universidad Nacional. El día de hoy estamos muy complacidos en promover este segundo espacio de Café de Mañana por parte del programa Perfiles, Dinámicas y Desafíos de la Educación Costarricense. En este segundo espacio, mi compañera Olga Guevara Álvarez y mi persona, Janina Serabali Monge, vamos a conversar con varios académicos del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia en Educación, sobre esas paradojas o brechas que encontramos en el sistema educativo costarricense a partir de la situación de pandemia. El día de hoy tenemos invitados de lujo que nos acompañan desde las diferentes divisiones del CIDE. Voy a pasar a presentar a nuestros compañeros del día de hoy. Tenemos al máster Warner Ruiz Chávez, de la División de Educación para el Trabajo. Tenemos a la señora máster Miroslava Bonilla Cabañán, del INEINA. Tenemos a la señora máster María Jesús Zárate Montero, de la División de Educología. Al señor máster Iván Rodríguez Carmiol, de la División de Educación Rural. Y nos acompaña la señora doctora Maricler Vargas Dengo, de la División de Educación Básica. En cuanto a la máster María Jesús Zárate, es bachiller y licenciada en música con énfasis en educación musical y máster en educación con énfasis en docencia universitaria. Tiene 21 años de experiencia docente, de los cuales 14 años ha pertenecido a la División de Educología. Ha sido directora y lectora de trabajos finales de graduación, así como ha producido varios artículos, ha participado como ponente en talleres y conferencias en diferentes temas del ámbito educativo. Con respecto a la doctora Maricler Vargas Dengo, es doctora en educación por el programa latinoamericano de doctorado en educación de la Universidad de Costa Rica. Tiene una maestría en currículum e instrucción con énfasis en educación especial bilingüe del George Washington University, USA. Es académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación, CIDE. Ha formado parte de múltiples proyectos integrados, como el proyecto UNA, Educación de Calidad. Con respecto a la máster Miroslava Bonilla Cabañas, es máster en Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia de la Universidad de Costa Rica, licenciatura en Derecho de la Universidad de Costa Rica y bachiller en Ciencias de la Educación Preescolar. Ha participado en diferentes programas y proyectos a nivel de INEINA, a nivel de el PRIDENA y en la Fundación Panimor, UNICEF y Fundación DEVI. Con respecto al máster Iván Rodríguez Carmiol, tiene una maestría en Educación Rural Centroamericana, maestría centroamericana en Sociología y bachiller en Sociología. Es investigador y profesor invitado en diferentes trabajos finales de graduación. Ha sido consultor internacional experto en trabajo infantil, gerente en operaciones de proyectos. Ha participado en múltiples seminarios a nivel nacional e internacional y también ha sido consultor, coordinador técnico y asistente en programas. Con respecto al señor Warner Ruiz, es máster en tecnología e informática educativa y magíster en administración educativa. Se desempeña en la maestría de tecnología educativa y la maestría en educación a distancia en la UNED y en maestría en gestión educativa en la Universidad Nacional. Sus áreas de investigación se encuentran en la mediación pedagógica, en el liderazgo educativo y en la tecnología. Como ven, tenemos unos panelistas, como dije al principio, de lujo, quienes vamos a enriquecer el momento que tenemos de conversación en esta mañana de café. Procedo entonces en este momento a darle la palabra a mi compañera Olga Guevara para que nos haga una contextualización del tema y poder iniciar con esta conversación. Buenos días, agradecemos a la gente que nos está siguiendo en Facebook Live y a las personas que están conectadas en este momento a través de Zoom. Adelante, Olguita. Bueno, buenos días, muchas gracias. Aquí con el cafecito simbólico era nuestro objetivo, ¿verdad? No, el mío no es tan simbólico, es como de verdad. Muchísimas gracias a los compañeros que nos están acompañando, que están con nosotros. Ahorita voy a proceder a poner una presentación únicamente como para generar un poquitito el diálogo.
Nosotros hemos venido reflexionando sobre algunas paradojas educativas en tiempos de pandemia en relación a las brechas de la desigualdad en el marco del trabajo que hacemos en el proyecto de perfiles del CIDE. Como parte de esta primera parte de reflexión, queríamos hablar un poquito de todas estas situaciones, transformaciones que se vinieron dando durante y después del inicio de la pandemia. Hay toda una realidad que tenemos que enfrentar como educadores, como personas, que nos ponen en esta reflexión el día de hoy. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cambio, cómo cambia esa estructura del desarrollo de la clase, digamos, de esas clases presenciales, en torno a la nueva virtualidad que tenemos que enfrentar. Se pone en evidencia la poca o escasa preparación de los centros educativos, de los docentes, de los estudiantes, de los padres de familia, en cuanto al uso de las tecnologías y todos los procesos de mediación con los que tenemos que trabajar. También queda en evidencia que el Ministerio de Educación, y así como las instituciones de educación, para este momento no contaban con ninguna plataforma tecnológica que permitiera el acceso gratuito y a toda la población del país. Es decir, habían plataformas, pero no era para ese 100% que había que atender. También quedan muy en evidencia los problemas de acceso, de conectividad y de toda la tenencia y el acceso a los medios tecnológicos. Muchas instituciones educativas públicas, así como los docentes y los estudiantes, para esos momentos no tenían conexión a Internet. Además, un altísimo número de estudiantes no tuvieron acceso a los medios tecnológicos ni a los dispositivos. Especialmente cuando inició todas estas medidas sanitarias. Entonces, bueno, también dejamos aquí un poquito sobre el tapete de la mesa todo el tema de esto que le llamamos analfabetismo digital. También, por otro lado, las medidas sanitarias tomadas a raíz de toda esta situación de crisis pandémica dejaron en claro, en evidencia, las grandes desigualdades que tenían que enfrentar los diferentes niveles de la educación como primaria, secundaria y educación superior para enfrentar estas pandemias, y nos dimos cuenta de que cada uno de estos niveles tienen diferentes estrategias para enfrentar las condiciones sanitarias. Por otro lado, también queda claro todas las brechas, las diferencias entre el sistema educativo privado y el público. El ciclo educativo no fue totalmente interrumpido en el sistema privado como sí lo fue en el público. Muchos estudiantes por importantes periodos no recibieron clases. De ahí también hay toda una situación en cuanto a la universalización de los aprendizajes, digamos, al acceso de este tipo de formación. Los estudiantes debieron aprender a trabajar solos, como de manera más autogestionada, para poderse mantener en este sistema educativo. Y además hay una importante desvinculación entre los docentes y los estudiantes, afectándose así todo lo que tiene que ver con los vínculos emocionales afectivos de apoyo y de seguimiento de los docentes y de los estudiantes. Además, queda muy en evidencia que hay familias en condiciones de mayor vulnerabilización. Estas brechas de aprendizaje que se incrementaron, se vieron más afectadas por el orden, en asuntos de orden económico, en asuntos de orden social, por las grandes distancias, por ejemplo, que tenían las familias para poder llegar a los centros educativos. Y por consiguiente se da toda una afectación socioeducativa en términos de equidad y de justicia social. Y esto también está muy ligado a toda la condición que tienen algunas modalidades de la oferta curricular, ¿verdad? En secundaria especialmente me refiero, que tienen menos o mayores posibilidades para responder a todo este cambio socioeducativo.
Tal es el caso de los liceos rurales y de los liceos indígenas, que quedaron en clara desventaja en relación al acceso a las tecnologías, a la información, a la comunicación y especialmente a las redes. Además de esto, también queremos referirnos un poco a todo lo que nos aporta en esa transformación vincular, es decir, esa relación que tenemos entre docente, estudiante e institución educativa. Y por ende se afecta todo el proceso de mediación. Todo se ve, digamos, como de alguna manera transformado. Y además, la poca o escasa preparación que tienen los docentes para hacerle frente a estos entornos virtuales. Sí teníamos algunas ya preparaciones, pero queda claro que nos hizo falta más. Nos deja una serie de cuestiones, una serie de cuestionamientos vinculados a esta multicausalidad de factores que intervienen, tanto a nivel económico, cultural, social, político, entre otros. Nos deja también cuestionándonos sobre las voces que tenemos que dar escucha, sobre quiénes son los participantes de este proceso, sobre qué necesidades tienen. También nos pone en cuestión lo histórico en relación a que el país ha tenido que enfrentar históricamente todos los temas de deserción, abandono, expulsión, permanencia, ¿verdad? De los estudiantes en los centros educativos. Pero ¿qué de todo esto que está sucediendo ahora en función o después de la pandemia o de las medidas sanitarias son procesos viejos, voy a poner entre comillas, añejos, ¿verdad? ¿Cuáles son añejos, cuáles son nuevos, cuáles son arrastrados y cuáles están revitalizados en este momento? Por supuesto que como docentes nos toca también la cuestión de la pertinencia de los recursos didácticos, de los procesos de mediación y especialmente de evaluación, en donde la viabilidad de las herramientas tecnológicas en función de lograr la acción pedagógica planteada es fundamental. Es un tema que tenemos que seguir reflexionando. También las capacidades del MEP y de todas las instituciones educativas por estas transformaciones, para lograr estas adaptaciones, especialmente en un contexto en donde hay 86,000 docentes y la primera gran noticia que se nos da es que se pudo capacitar a más de 20,000 docentes. Muchos docentes capacitados. Pero, ¿y qué pasa con el resto de los que hacen falta para capacitarse? Entonces, es así como nosotros les damos a ustedes el espacio, les generamos esta posibilidad para que conversemos un poquito más sobre qué es lo que está pasando. Ciertamente ya se ha hablado bastante, pero como centro de investigación y docencia, en educación y docencia, tenemos la necesidad de seguir hablando, de seguir planteándonos. Especialmente en aras de entender esa transformación, en aras de ver cómo como colectivo, como grupo profesional, podemos seguir aportando a este convivir de las emocionalidades, a este construir de las historias, a estas experiencias que tienen que ser llenas de significados para las nuevas generaciones, para nosotros mismos, y que van de la mano definitivamente con una realidad que hoy nos toca, que es virtualizar, es vincularnos a través de la red, a través del internet. Así entonces, les vamos a ceder la palabra para que ustedes nos compartan un poco desde sus quehaceres, desde sus voces, desde sus conocimientos, experiencias, cómo podemos seguir reflexionando al respecto. Aquí no pretendemos dar respuesta, no pretendemos generar un lineamiento. Pretendemos desde nuestros quehaceres generar la reflexión. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Olga. Le cedemos la palabra al máster Warner Ruiz Chávez. Muchas gracias. Si me permiten la pantalla para poder compartir. Gracias. Bueno, agradecer al proyecto Perfiles, a la División de Educología por invitarnos a esta actividad y estamos seguros que será un espacio pues bastante rico para poder compartir en relación a esto que nos pone como idea clave. Estas paradojas educativas en tiempos de pandemia,
y esas brechas que de repente desde la desigualdad se van dando. Por lo tanto, yo quisiera conversar de manera rápida y plantear algunas ideas iniciales relacionados con esto que yo le llamo una paradoja, la tecnología digital versus la competencia digital, una de las paradojas evidenciadas por la COVID-19. Y precisamente sobre esta situación, nada más recordar que durante el año 2020, el cierre de las escuelas, de los centros educativos en general, fue pues generalizado. 9 de cada 10 estudiantes que estuvieron en centros educativos de primaria y secundaria a nivel del mundo, pues no pudieron continuar de manera presencial. Y esto nos genera entonces un primer elemento para considerar, porque definitivamente el tránsito que la gran mayoría de países y sistemas educativos tomaron fue precisamente para relacionar y para implementar de manera pues bastante intensiva la tecnología digital. Entonces, la tecnología digital se convierte en ese, voy a decirlo de esta manera, Superman, para poder salir al rescate de todo. Y entonces vemos que, si bien es cierto, durante muchos años venimos con esta idea de que la tecnología la tenemos que utilizar en procesos pedagógicos, no tuvo, o más bien tuvo que llegar la pandemia por la COVID a darnos a desestabilizarnos, a sacarnos de la zona de confort y realmente entonces a darle un uso intensivo. Y ahí es donde entonces vimos, y en el caso particular de Costa Rica, que realmente entonces empezamos a transitar a esfuerzos pues bastante importantes para poder vincular tecnología ahora sí a procesos de mediación pedagógica mucho más pertinentes, que ahorita vamos a ver cuál es la paradoja al respecto. Y entonces empezamos a hablar de aprendizaje en línea, empezamos a hablar de aprendizaje activo, empezamos a hablar de aprendizaje informal y empezamos a hablar de herramientas digitales que vienen a constituirse entonces como elementos claves dentro de este salto cuantitativo que se empezó a dar y que de repente no fue tan cualitativo como vamos a ver. En un estudio que se hizo precisamente el año pasado, logramos determinar, y tal como lo decía la compañera Olga, que muchísimas de las personas docentes en Costa Rica lograron implementar procesos o ser parte de procesos de capacitación en tecnologías educativas. En preescolar, por ejemplo, cuando se hizo una consulta a más de 1000 docentes del sistema educativo, los docentes de preescolar señalaron en un 93% que fueron partícipes de procesos de capacitación con tecnología educativa. En un 88% docentes de primaria, primer y segundo ciclo, fueron partícipes de procesos de capacitación en tecnología educativa o en herramientas tecnológicas. Y un 89% de docentes de tercer ciclo y educación diversificada y técnica fueron también partícipes. Situación que también viene a corroborar el último estado de la educación. Eso es una cuestión curiosísima porque en Latinoamérica, nos señala Delgado, que el 83% de los maestros de primaria y el 84% de secundaria no contaban con las herramientas tecnológicas para poder enfrentar la pandemia. Entonces, esto nos genera un quiebre cuando en Costa Rica hacíamos esfuerzos para capacitación en tecnología pre y durante la pandemia, y entonces de repente los docentes no tuvieron como ese sacudón en empezar a usar tecnología. Costa Rica entonces causa una ruptura precisamente en esto, porque los procesos de desarrollo profesional se venían dando y se intensificaron durante pre y durante la pandemia, y aquí yo les coloco una serie de herramientas que los docentes nos dijeron que ellos utilizaban durante este proceso. Sin embargo, viene el estado de la educación y nos lanza algunas ideas que las resumo de manera rápida, porque el tiempo no nos ayuda. Y nos dice, ok, sí, se capacitó montones en tecnología, pero ¿qué pasa con la competencia tecnológica? Es decir, ¿realmente el docente sabe utilizar esa herramienta tecnológica y logra hacer ese puente entre uso de la tecnología y mediación pedagógica? Nos dice el estado de la educación que falta articulación en el uso de las TIC con los objetivos de la educación, que más de la mitad del cuerpo docente no cuenta con formación especializada para utilizarla desde esta modalidad, por ejemplo, de educación combinada, y que hay deficiencias claves, por ejemplo,
importantes en temas como uso seguro y crítico de la información, que los docentes logran acceder a muy buena conectividad. Sin embargo, esa conectividad y ese uso tecnológico no se ve relacionado con fines pedagógicos, y que la evaluación de las competencias digitales a partir de un modelo de competencias que utilizó el Estado de la Educación realmente los encontró en un nivel inicial de exposición, de familiarización y de adaptación. De ahí que entonces nos señala que hay una tarea bastante fuerte en la práctica pedagógica, en el desarrollo profesional y todavía más en temas de competencia digital. Que si bien es cierto, la pandemia fortaleció el uso de la tecnología, realmente las personas docentes no supieron todas las necesidades de conocimientos sobre cómo utilizarlas en objetivos pedagógicos. Y es ahí entonces donde yo lanzo esta primera idea relacionada con esta ruptura o esta brecha, de acuerdo con la invitación que nos hace el proyecto Perfiles, en donde es cierto, tenemos por un lado gran cantidad de uso de tecnología digital, pero realmente tenemos una muy básica competencia digital por parte del profesorado. Y nos dice Delgado que no se trata de llevar la misma clase presencial al entorno virtual. Se requiere incluir actividades asincrónicas, sincrónicas, repensar los tiempos de clase, las actividades a realizar, la evaluación, donde cada docente tiene que ser flexible y reconocer la estructura de que la escuela no se puede replicar en línea, ¿verdad? Y ahí es entonces el tema de la competencia digital, donde realmente viene a replantearnos esta pregunta-problema que nos hacen las compañeras y compañeros del proyecto Perfiles, cuando nos lanzan la idea de cuáles son esos factores emergentes que inciden en la realidad del sistema educativo público costarricense a partir de las medidas sanitarias del COVID-19, que nos planteaba también la compañera Olga. Bueno, definitivamente uno de esos cambios que tenemos que estudiar y dar todavía más énfasis es precisamente a la competencia digital. Y cierro con esto. Es importante reflexionar, repensar, pero todavía más actuar sobre el garantizar el acceso a la tecnología. Y aquí no voy a hablar sobre todo el tema de conectividad, que ya hemos visto mucho. Garantizar también un buen uso de la tecnología para procesos de aprendizaje, desarrollar competencias y skills para la transformación digital, y definitivamente utilizar la educación también a través del análisis de datos y previsión, que nos permitiría tener ideas mucho más claras de cómo mejorar en temas de competencia digital. Y pues, muchísimas gracias, Warner. Le cedemos la palabra a la compañera Miroslava Bonilla. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, tal y como hablábamos, yo quiero iniciar, como decía el compañero Warner, ¿verdad?, con el octavo informe del estado de la educación, que nos señala que nuestro sistema educativo se encuentra en una verdadera emergencia nacional y que esto es producto tanto de los rezagos históricos que han existido en el acceso a la educación, a la equidad y a la calidad, aparte de esa rigidez del sistema educativo que tenemos y que Warner ahorita nos está diciendo también, lo cual se ha visto agravado por la pandemia del COVID-19. ¿Qué sucedió cuando llegó la pandemia? Bueno, sucedió aquí que definitivamente se partió de la premisa de que todas las personas estábamos en las mismas condiciones para hacer uso de la virtualidad, que teníamos el acceso a la tecnología y el acceso a la conectividad. No se tomaron acciones desde un enfoque de derechos humanos, tampoco desde el de género, ni mucho menos de la interseccionalidad. ¿Y qué sucede con esto? Bueno, que se ampliaron esas brechas. Esas brechas tanto en el sector público y en el sector privado, tal como Warner nos acaba de decir. ¿Y qué contribuyó a esto? Bueno, contribuye a que se institucionalizó la desigualdad. No se vio la educación como un derecho. Únicamente pueden ejercer el derecho a la educación, en este caso, ¿verdad?, sería únicamente las personas que estaban en el sector privado, que aquí no hubo esos lapsos, ¿verdad?, que se cortó de la educación, largos como hubo en el sector público. Entonces se abrió esa brecha entre el sector público y el sector privado. También esas brechas en las zonas rurales y en las zonas urbanas. Asimismo, con las mismas zonas urbanas. Sabemos que tenemos muchas comunidades en las mismas zonas urbanas en altas condiciones de vulnerabilidad, en donde ya los estudios han realizado que generalmente la familia puede tener, ¿verdad?, solo un aparato electrónico y posiblemente no es un aparato electrónico inteligente para poder hacer las tareas y las actividades educativas a nivel virtual. También las brechas de género, y esto es muy importante que lo veamos también, se ampliaron esas brechas de género, sobre todo se han hecho estudios a nivel latinoamericano, desde México hasta Argentina, en donde se ha visto que se ha incrementado tanto lo que es la división sexual del trabajo, las niñas, la participación de las niñas en las actividades del hogar está aumentado y ha disminuido que puedan completar esas tareas que se han dado en la virtualidad. De hecho, desde el INMEINA realizamos una consulta
Y eso nos decían las niñas y los niños, que había muchas tareas a nivel virtual, que eran demasiadas tareas y que no las podían lograr todos. Y entonces aquí también se ve esta brecha de género. También se ve lo que es el trabajo infantil, que esto ha promovido también lo que es el trabajo infantil. Para las niñas, el trabajo infantil doméstico, y para los niños, generalmente en las zonas urbanas, en los lugares, perdón, lo que es el trabajo en el campo. También estas brechas para las personas con discapacidad, para cualquier tipo de discapacidad, cuál fue la atención que se dio para esas personas, así como decía la compañera también de las poblaciones indígenas. Yo quiero traer aquí el pensamiento del psicopedagogo italiano Francisco Tonucci, que él nos invita de que este es el momento de que repensemos la escuela. Es necesario reinventar la educación y nos invita a que creamos un nuevo pacto educativo que sea más amplio, en que participe toda la comunidad, y que no tiene sentido, nos indica él, que las y los estudiantes pasen 8 horas sentados recibiendo información, sino que las aulas tienen que convertirse en talleres y laboratorios para la construcción del conocimiento, esto de forma individual y forma colectiva. Tal y como nos decía Warner, no es lo mismo la virtualidad que la presencialidad. Definitivamente se construye un aprendizaje más significativo en la presencialidad, porque partimos desde lo individual a lo colectivo. Y algo muy importante que nos dice también Tonucci, que yo lo rescato, que indica que hay que entender que las y los estudiantes son los protagonistas de la educación, no los destinatarios. ¿Y esto qué significa? Que tienen derecho a expresar su opinión y a gobernar junto a las escuelas. Hemos visto en esta situación de que generalmente las medidas se han tomado desde arriba. Y de igual, cuando hacemos las investigaciones al respecto, generalmente no tomamos a la población de las y los estudiantes. Entonces tenemos que saber esto, que no son los destinatarios, son los protagonistas, y tienen mucho que decirnos para poder revertir la situación que actualmente estamos viviendo en el sistema educativo. Gracias. Muchísimas gracias, Miroslava. Le cedemos la palabra a la compañera María Jesús Zárate. Buenos días, espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por la invitación. Escuchando a la contextualización de la compañera Olga, ya los compañeros, estaba cuestionándome cómo podríamos nosotros como universidad plantear algunas posibles respuestas ante esta situación. Por ejemplo, ¿cómo le podríamos nosotros ofrecer un acompañamiento a los docentes de los liceos rurales y los colegios indígenas? Posiblemente el espacio de práctica docente o mini práctica podría revisarse. Tradicionalmente, estos espacios están pensados para que nuestros estudiantes vayan a los centros educativos y trabajen con los estudiantes, pero si en este momento, como nos estaba contando la compañera Olga, de 86,000 docentes, solamente 20,000 han recibido algún tipo de capacitación, entonces tenemos una población que necesita un apoyo. Y entonces, si nuestros estudiantes están estudiando con nosotros sobre estrategias de mediación, sobre manejo de tecnologías, podríamos ofrecer o abrir un espacio para que haya un acompañamiento a estos docentes. Porque nosotros tenemos estudiantes de todo el país, entonces ellos mismos podrían hacer un vínculo con las escuelas o colegios del lugar donde viven y tratar de colaborar, ¿verdad? Con la supervisión, obviamente, desde la universidad, con los docentes de estas zonas, ¿verdad? Dándole énfasis a la parte rural y a la indígena. Pero aún así, aquí en el área metropolitana también hay situaciones de docentes que también necesitan capacitación. Por ejemplo, puede ser sobre manejo de plataformas o puede ser sobre posibles aplicaciones para mejorar su estrategia de mediación o cómo evaluar diferente. En el caso de mis estudiantes este año en práctica docente y mini práctica, ellos han estado en contacto con los docentes, hicieron entrevistas, conocieron su realidad y tenían un trabajo de colaborarles con algún recurso o con algo que necesitaran. Y entonces, por más pequeñito que fuera la ayuda que dieron, los estudiantes decían, profe, es que de verdad los profesores sí ocupan apoyo, incluso hasta para revisar trabajos, porque la GTA también es un tema que hay que revisar. Los docentes, ¿cuántos GTA están revisando cada 15 días o cada mes? Y esto es un desgaste enorme, ¿verdad? Luego, ¿qué posibilidades hay de acercar la universidad con el Ministerio de Educación? Revisar el modelo de educación combinada, ver, ¿podemos seguir aquí o necesitamos replantearlo? ¿Cómo está funcionando? ¿Cuál ha sido el impacto real de los componentes de la evaluación en este momento? ¿Realmente las GTA y los instrumentos de evaluación sumativa realmente están permitiéndole al estudiante demostrar sus aprendizajes? Ese es un tema que sí valdría la pena revisarlo y buscar alguna posible solución, ¿verdad?
es muy difícil tomar decisiones con educación masificada porque tenemos muchísimos estudiantes y tenemos que atenderlos a todos, pero tenemos que buscar ahora un punto medio, como dijo Miroslava, hay que buscar un cambio, ya no podemos seguir igual esperando resultados diferentes. Entonces, eso es importante. Y luego otra cosa, si tenemos estudiantes que no tienen acceso y los centros educativos tienen acceso a Internet, ¿qué posibilidades habría que los centros abran sus bibliotecas o espacios o laboratorios para que las personas que realmente lo necesitan y no tienen dispositivo puedan ir al centro educativo y hacer sus tareas ahí? Porque ¿cómo lo van a hacer desde la casa si no tienen la posibilidad? O que se puedan abrir las bibliotecas públicas o algún espacio comunitario para que, obviamente con todos los protocolos, la gente pueda trabajar, como los antiguos cafés de internet donde íbamos nosotros hace muchos años, se puedan abrir, pero de forma gratuita para las personas, los estudiantes sobre todo, que no tienen acceso. Y también, bueno, surge una inquietud. ¿Qué pasa con en el mundo ahorita se están promocionando diferentes enfoques o estrategias de mediación? Por ejemplo, la aula invertida. ¿Qué pasa si nosotros nos replanteamos que el espacio de clase, como dice Miroslava, no sea para recibir la información? La información se puede enviar escrito, por video, por audio, y que la clase sincrónica, cuando se ven, o la clase presencial es, vamos a hablar de lo que aprendieron, vamos a resolver problemas, vamos a aplicar, vamos a producir, y que sea un espacio más rico. Bueno, esas son mis inquietudes al respecto. Muchísimas gracias, María Jesús. Le damos la palabra al máster Iván Rodríguez. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer y un honor poder compartir con ustedes estas breves reflexiones en torno a estos, los problemas centrales de la educación en Costa Rica en este contexto de pandemia. Yo quisiera aprovechar mi participación para destacar que es necesario separar y poner en su debido lugar los diferentes problemas que aquejan a la educación en este contexto de pandemia. En primer lugar, me parece que es necesario identificar que la pandemia, por más tremendo golpe que ha significado y por el tremendo alcance que va a tener y las consecuencias que va a generar en toda la organización social, en realidad, en nuestro país y en el mundo, es un factor coyuntural. Es, si se quiere, un problema exógeno. Y no quiero decir que no sea un problema frente al cual no sea posible, por ejemplo, prepararse, porque hoy sabemos que la OMS y varias agencias de los sectores de salud venían advirtiendo sobre la posibilidad de que tuviera lugar una pandemia de estas características. E incluso hoy por hoy se está hablando de la posibilidad de que estemos entrando en una era de pandemias y que esta sea solo la primera de una serie de eventos de esta naturaleza. Me parece que este hecho nos llama a la reflexión sobre la necesidad de tomar medidas de preparación. Perdón, oí una intervención al fondo. Decía que nos debe llamar la atención sobre la necesidad de tomar medidas de preparación en el propio sistema educativo para poder reaccionar, adaptarse y, por supuesto, desarrollar capacidad de resiliencia, ¿verdad? Para operar en este tipo de contextos tan adversos, ¿verdad? Así que la preparación frente a emergencias en general, que sabemos que es muy probable que en los próximos años vayamos a tener, por ejemplo, eventos climáticos mucho más extremos de lo que hemos venido experimentando en el pasado. Yo creo que el golpe de los huracanes en la parte norte de Centroamérica fue una advertencia de lo que puede estarnos ocurriendo en el futuro. De manera tal que toda esta línea de trabajo de preparación para enfrentar los riesgos es uno de los grandes problemas que debemos enfocar y retos frente a los que debemos adoptar acciones de preparación en nuestro sistema educativo. Por demás, yo creo que a pesar de la profundísima y del alcance tan tremendo del impacto de esta pandemia sobre nuestro sistema educativo,
Yo podría resumir lo que nuestro sistema educativo va a sufrir diciendo que es en realidad una expresión, si se quiere, agravada de problemas endógenos o de problemas estructurales de nuestro propio sistema de educación. Y en esto pues quisiera hacer referencia a los informes del Estado de la Nación desde hace más de 10 años, investigaciones patrocinadas por el Estado de la Nación, como es la que ha venido desarrollando el economista Juan Diego Trejos, han demostrado sin lugar a dudas de que o más bien el factor determinante, el factor con mayor peso explicativo en el desempeño educativo de una persona en nuestro medio costarricense es el clima educativo en el hogar. A lo largo de estos 10 años hemos venido reuniendo evidencia tras evidencia de que este es el principal problema que enfrenta nuestro sistema educativo. Básicamente los niños que tienen o que viven en hogares en donde, o con adultos que tienen los menores niveles de escolaridad, son los niños que tienen las menores perspectivas de poder salir airosos y exitosos, ¿verdad?, del sistema educativo, y son los que tienen las mayores probabilidades de ser expulsados por el sistema. Yo creo que esto muy probablemente se va a agravar, ¿verdad?, a propósito de la pandemia. Básicamente lo que esta pandemia nos ha obligado es, bueno, en primer lugar, como ya lo han señalado los compañeros con toda precisión, ha hecho que una materia marginal, ¿verdad?, como computación, como el uso de tecnologías de información, se convierta en el medio en el cual podamos desarrollar, entre comillas, la escuela, ¿verdad?, con todas las deficiencias, con todas las limitaciones que ello implica, pero básicamente estamos enviando a estos niños y a estas niñas a encerrarse en sus casas. Y muchas veces sin más apoyo, si acaso, que sus padres, madres, hermanos mayores, y sabemos que existe muchísima desigualdad, ¿verdad?, en los hogares en cuanto a condiciones del clima educativo en el hogar. Yo creo que es momento y es oportuno que los centros de conocimiento, que los centros de formación de formadores, como somos las universidades y especialmente la UNA, la universidad necesaria, tomemos acciones y empecemos a preguntarnos cómo, si sabemos que estos son problemas fundamentales, problemas que están generando que el sistema educativo deje de ser el mecanismo de ascenso social que fue en su momento, ¿verdad?, y que está desgraciadamente muchas veces limitado a reproducir exclusiones sociales, empiece a desarrollar abordajes, desarrollar metodologías que nos permitan trabajar de una manera más eficiente, más efectiva, con problemas como el bajo clima educativo en el hogar. Y insisto, para cerrar, que me parece que no se trata de que tengamos un nuevo conjunto de problemas a partir de esta pandemia. Los problemas siguen siendo los mismos. Lo que tenemos es una nueva expresión de esos problemas, probablemente una expresión todavía más grave, ¿verdad?, a partir de los cambios que nos ha obligado a hacer esta pandemia, cambios que estaban poco a poco instalándose, ¿verdad?, como el tema de las tecnologías de información en nuestras sociedades, pero que esta pandemia ha hecho que se tornen en realidades, ¿verdad?, insustituibles, generando con ello que brechas que teníamos, como la brecha urbana rural, como la brecha digital entre los que tienen y no tienen acceso a Internet, la brecha que implica los hogares con bajo clima educativo en el hogar versus los hogares con alto clima educativo en el hogar. En fin, cobren pues nuevas dimensiones y nuevas profundidades, ¿verdad? Pero los problemas endógenos siguen siendo los mismos, y yo creo que es muy importante que podamos identificarlos a través de estas discusiones y generar espacios que nos permitan organizarnos para abordarlos y presentar soluciones eventualmente a estos problemas. Muchísimas gracias, Iván, por su participación, y cerramos este primer espacio con la participación de Marie Claire Vargas. Buenos días, muchas gracias por la invitación, por el espacio también para conversar en este cafecito académico, que de hecho pues la temática muy amplia, ¿verdad?, como para un solo cafecito,
espero se siga abordando porque definitivamente, es decir, con toda esa contextualización que nos hizo la compañera Olga Guevara, realmente, o sea, cada tema, cada uno de esos temas que mencionó es un tema como para un cafecito, ¿verdad? Referirme a que me parece si hay tenemos una claridad en cuanto a esas brechas de desigualdad que de alguna forma varias de ellas fueron condiciones preexistentes a la pandemia que de alguna forma se han acrecentado, se han agravado, se han incrementado, lejos ¿verdad? de desaparecer en la época pandémica, pues definitivamente se abren más esas brechas y las condiciones de desigualdad en el campo educativo y pedagógico han impactado en el país, han impactado en el cotidiano escolar, han impactado en la vida cotidiana familiar y de alguna forma pues han repercutido en última instancia en el aprendizaje, ¿verdad? De las personas, de los niños y las niñas en las escuelas, y los adolescentes en la universidad también, de gran forma. Importante mencionar que esta situación no es solamente en Costa Rica. Esta situación, como se ha contextualizado y los distintos aspectos que ya han mencionado los compañeros, se han visto en los distintos países, por lo menos en la región iberoamericana, como lo reporta la CEPAL en una publicación de CEPAL UNESCO del año pasado, 2020, la educación en tiempos de pandemia del COVID-19, en que precisamente pues se menciona que efectivamente la crisis dio lugar a un cierre masivo de clases presenciales en más de 190 países en el mundo, 1.200 millones de estudiantes sin asistir a la escuela, corrijo el dato del compañero Wagner, más de 1.000 millones, la CEPAL reporta 1.200 millones y solamente 160 millones en América Latina. Es decir, una cantidad de cierre masivo, ¿verdad? De clases presenciales que de alguna forma pues afectaron las prácticas escolares. Se afectó lo que llamamos el formato tradicional escolar. Y también con serias repercusiones, por ejemplo, en todo lo que es la función socializadora de la escuela y el aumento de situaciones de rezago escolar, de deserción escolar, que sabemos que la no escolaridad en Costa Rica pues no se reduce a la no asistencia, ¿verdad? A la ausencia a la escuela, sino que involucra otras problemáticas como son la retención, el fracaso, el rezago propiamente. Y entonces, lógicamente, pues que se han acrecentado todas estas problemáticas. Importante también que tengamos presente que todas las estrategias del Ministerio de Educación, la estrategia Aprende en Casa, no es solamente en Costa Rica. Según lo reporta este mismo documento de la CEPAL, esta es una estrategia que con distintos nombres y distintas variantes y contextualizado a cada país, se ha aplicado, por ejemplo, en los países en que este documento lo reporta, como en México, Honduras, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina. Y las problemáticas con las que se ha implementado, pues son las propias de cada país, ¿verdad? Con la situación coyuntural, inclusive política, de cada uno de estos países. Y entonces, pues en nuestro país también las problemáticas que se han presentado son propias también, pues del país. También importante, pues, que podamos ver esos saltos cualitativos, la parte positiva, por decirlo así, de toda esta situación, ¿verdad? ¿En qué sentido? Bueno, pues de alguna forma emergieron estrategias docentes para atender los procesos de enseñanza-aprendizaje. En una encuesta que hicimos desde el proyecto que tenemos con la compañera Paulette Barberús aquí en el CIDE, el proyecto se llama Prácticas de Enseñanza en el Aula, la voz docente y políticas educativas, alteraciones al formato escolar. Nosotros hicimos una entrevista a docentes de todas las provincias del país y pudimos ver que, bueno, un cuestionario en realidad, pudimos ver que los docentes sí se sentían preparados, pudieron hacer frente a la pandemia. Es importante rescatar la voz de los docentes que siempre salen, por decir de alguna forma, rascando, muy criticados, cuando en realidad, en algunos estudios que tenemos, el reporte que tenemos es diferente, ¿verdad? Pudieron hacer frente a la pandemia, se sentían preparados en el uso de por lo menos de las herramientas digitales que utilizaron, lógicamente.
Y importante también mencionar que siempre salen pues a la luz la importancia y la necesidad de los procesos de capacitación. Sin embargo, hemos también detectado, identificado desde este proyecto que no solamente la capacitación en sí, es lo que mencionaba María Jesús, importante dar un acompañamiento desde el CIDE, por ejemplo, es la transferencia de lo que se aprende en los procesos de capacitación o actualización a la puesta en práctica. Es eso lo que a veces nos falla, esa brecha, ¿verdad?, entre lo que se da, lo que se recibe y ya la puesta en práctica. Pareciera que ahí, en esa transferencia, es donde tenemos bastantes barreras. Entonces, importante, ya para terminar, pues mencionar que de alguna forma lo positivo es que se han recopilado muchas estrategias de enseñanza en esta modalidad presencial remota, emergieron estrategias docentes para atender procesos de enseñanza-aprendizaje, distintos documentos abordan cómo se hizo frente a la emergencia. Tenemos un documento importante, Retos de la Educación en tiempos de pandemia, que nos presenta la Red Educativa Mundial, REDEM. Tenemos dos documentos importantes de la OEI, tenemos este documento de la CEPAL, de la UNESCO, el documento de Dussel, Ferrante y Puffler, Pensar Educación en tiempos de pandemia, que entre la emergencia, el compromiso y la espera, volumen 1, volumen 2, tenemos muchos documentos, tenemos también pues claridad en que las brechas se han abierto y que hay que dar una respuesta, un apoyo, un acompañamiento desde las universidades. ¿En qué sentido? Bueno, de alguna forma podemos concebir nuevas formas de hacer escuela o las nuevas formas en las que se ha dado este hacer escuela en cuanto a la organización, la configuración, la reivindicación, así como también sería importante concebir nuevos espacios de esta socialización y de convivencia escolar, afinar la transformación curricular en dos vías, en cuanto a la mediación pedagógica para la educación combinada, que propone esa modalidad de conjugar lo presencial con la educación a distancia, proponer prácticas de enseñanza, aprendizaje situadas, contextualizadas. Si algo puso en evidencia esta pandemia es que las prácticas han de ser contextualizadas. Cada situación, cada región, cada espacio pues tiene necesidades diferentes, obviamente, eso lo sabemos perfectamente. Así es que es importante también identificar esos vacíos en el aprendizaje para que de alguna forma podamos dar el acompañamiento necesario desde las universidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marie Claire. En este primer segmento que hicimos aquí de discusión y de conversación, efectivamente, pues nos hace falta como litros de café para poder seguir conversando por la cantidad de temas, ¿verdad?, que han surgido. Brevemente, bueno, hemos visto que han puesto, nuestros invitados panelistas han puesto varias paradojas sobre el tapete. Una de las primeras es esta paradoja de que nos mencionaba el máster Warner Rees, en la que tenemos un vocabulario, un lenguaje y muchos recursos tecnológicos en los que se ha capacitado a los docentes por varios años. No es cuestión de pandemia, sino que a través de los años se han venido capacitando. Sin embargo, como él nos menciona, pues llega la pandemia y se da cuenta, o el mismo país se da cuenta de la gran cantidad de docentes que dicen no sentirse preparados para establecer esa mediación pedagógica, a pesar de las talleres y capacitaciones que han recibido a lo largo de los años. Más adelante, pues nos explican también los panelistas que tenemos hoy que la escuela presencial no se puede replicar en línea. Entonces, esa es otra de las paradojas. Venimos a tomar la misma estructura pedagógica de las escuelas presenciales y decir que se convierte en un aula en línea o una clase en línea aplicando las mismas dinámicas y las mismas metodologías presenciales. Otra de las paradojas que nos menciona la panelista Miroslava es que se partió de una premisa en la que se hacía creer que todo el mundo tenía acceso a Internet, que el cambio de la educación presencial a la educación a distancia no iba a surgir o no iba a surtir un efecto mayor, ya que se consideraba que el país tenía una cobertura bastante amplia en cuanto al uso de Internet. Lo que viene a decir que esto pasa por encima de los derechos de los niños, derechos en educación, y crea una institucionalización de la desigualdad, tanto a nivel rural, urbano, como a nivel entre público y privado. Más adelante se crea otra de las paradojas en la que la compañera María Jesús Zárate nos hace ver en cuanto a las formas de repensar esta mediación, que a pesar que teníamos por lo menos estructura establecida cuando ella nos hacía referencia a los famosos café internet de nuestros tiempos de juventud,
que a pesar de que esas estructuras existían, a nivel de la pandemia no se reconsidera o se revalorizan ciertos espacios que pueden permitir a los estudiantes el acceso a la tecnología, el acceso a sus clases virtuales, ¿verdad? Es otra de las paradojas que podemos presentar en este momento. Habría que revisar también el acompañamiento docente. Ella nos hace ver desde la práctica docente cómo muchas prácticas podrían volver su mirada hacia acompañar a estos docentes que se encuentran en zonas un poco marginadas, un poco faltantes de tecnología o que no conocen sobre este tipo de mediación. Seguidamente, el compañero Iván Rodríguez nos muestra cómo estos problemas vienen a ser problemas endógenos del sistema educativo, que no todo se le puede achacar a que es algo que surgió durante la pandemia. Son problemas que se han presentado y que probablemente se aceleraron o se hicieron visibles durante la pandemia. Entonces aquí surge una paradoja. Si se supone que el sistema educativo es un sistema que debe promover el desarrollo humano, ante la pandemia, el que tiene menor posibilidad tecnológica o menor nivel escolar es el que va a tener menos éxito en salir airoso en el sistema educativo a como se encuentra en este momento. Y finalmente, la compañera Marie Claire nos hace un recorrido por muchos estudios y muchas investigaciones, aportando también datos de la CEPAL sobre las problemáticas que se encuentran a nivel de cada país y cómo ciertas estrategias que se han aplicado a nivel internacional por las condiciones específicas de cada país, pues no obtienen los mismos resultados. Tiene que ser, la compañera Marie Claire nos habla de esa educación situada y contextualizada. Entonces aquí donde venimos a ver una última de las paradojas, en el sentido de que se aplica algo que viene del extranjero y no se considera tal vez la situación país, no se considera la situación a nivel rural o no se considera la situación a nivel indígena, sino que se aplica como una pomada canaria para todas las instituciones y los tipos de modalidad educativa que encontramos a nivel país. Bueno, con este breve resumen, abrimos el espacio a varias preguntas que tenemos por parte de nuestra audiencia y el que quisiera responder, ¿verdad? Con toda libertad, pues puede proceder. Voy a pasar a leer una de las primeras preguntas. Yani. Adelante, Olga. Perdón, Sí. Janina, nada más para aclarar eso último que acaba de mencionar. No, lo que quise decir fue que en cada país sí se dio la estrategia Aprendo en Casa con un nombre diferente y se dio de forma contextualizada en cada país. Sin embargo, lo que sí es importante es considerar o pensar para el futuro la contextualización dentro de Costa Rica, digamos, en ese sentido. Se dio contextualizada al país, ¿verdad? Dentro de la región, Sí. igual que en todos los otros países. Pero aún así es necesario pensar en más estrategias prácticas de enseñanza-aprendizaje situadas y contextualizadas dentro de Costa Rica. Gracias. Exactamente. Muchas gracias, Marie Claire, por la aclaración. Yani, quizás, sí. perdón, disculpe, es que estaba retomando un poquito las del chat, pero como me salí se fue el internet por unos minutos, se me borraron las del chat, pero quisiera poder resumir un poquito las que están en el Facebook Live. Y esta chica, esta persona que se llama Dialá Calderón, pregunta para la INEINA, más allá de los estudios, ¿cuál es el rol de las universidades en este contexto? Quizás es importante, si alguno quisiera referirse, voy a leer la segunda de Dialá, que dice, ¿cuál es la estrategia sustantiva de las universidades para apoyar la formación tecnológica de los docentes de servicio? Quizás eso nos refiere un poquito a Wagner en relación a cómo mejorar esas competencias digitales a las que se refería, pero es una sugerencia nada más que hago yo. Por otro lado, Jocelyn Arias plantea una pregunta que tiene que ver, bueno, es un comentario con cómo siguen estando, según su posición, los requisitos por encima del verdadero aprendizaje. Se refiere más que todo a los requisitos burocráticos, digamos como de que los docentes tienen que responder mucho a esta burocracia institucional, desvinculando la posibilidad de que el docente y el estudiante sigan vinculándose de la manera que lo hacían, logrando un aprendizaje significativo. Entonces, esto afecta, digamos, sus emocionalidades y sus formas de aprender.
Explica por ahí también que los estudiantes ahora hacen trabajos como de Google, ¿verdad? Como para responder siempre a la nota, ¿verdad? Porque pareciera que esa es una medida importante, mas no está vinculado a la calidad o al aprendizaje significativo que se hagan. Y también como hay una afectación emocional por parte de los estudiantes. Ella insiste en el tema de los estudiantes, en temas de depresión y otras situaciones. Y por supuesto, destaca que cómo se puede seguir asumiendo las maravillas de la virtualización o de la virtualidad en tiempos donde realmente siente más las desventajas que tiene esto. Entonces también si alguno quisiera referirse a estos 3 comentarios que se han hecho en el Facebook Live, ahí yo traté de resumirlo, pero está ahí para que ustedes lo vean. Gracias, Janine y compañeros. Si gusta, Olga, nos repite una de las primeras preguntas para que alguno de los panelistas las pueda responder. Tal vez Warner quería hacer referencia, no sé. La consultera, si vamos a empezar de atrás para adelante, como nos ha dicho Janina. Sí, en esta primera parte es de preguntas Sí, abiertas, entonces. pueden responder, sí. Y la otra es el cierre, que sí iríamos de atrás para adelante. Okay. Adelante, Marie-Claire. Bueno, me parece que de alguna forma durante la conversación, la presentación de los distintos compañeros en este conversatorio, ya se responde un poquito a algunas de esas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, el tema del acompañamiento que nos hablaba María Jesús Zárate desde las universidades es muy importante en las prácticas, ¿verdad? En la puesta en marcha de precisamente de procesos de actualización, de capacitación y de un acompañamiento en la puesta en práctica. Porque, como les decía, nosotros hemos identificado desde este proyecto Prácticas de Enseñanza en el Aula, la voz docente, políticas educativas y alteraciones al formato escolar. El asunto la barrera pareciera no estar en la cantidad de capacitaciones, ni en las capacitaciones mismas, ni en el formato de capacitación, sino en la transferencia de la capacitación que se recibe y la puesta en práctica. Ahí está, nosotros identificamos que está ahí el punto álgido, digamos, en ese sentido. Importante también mencionar, sí, el papel, la función de las universidades, que no se nos tache de torre de marfil, que no se nos tache de esa desvinculación con otros sectores del país. Hemos tenido la misma problemática que hemos visto en el sistema educativo costarricense, la hemos tenido los docentes, los profesores universitarios, exactamente las mismas problemáticas que hemos conversado aquí como para, ¿verdad?, a niveles tal vez del sistema educativo, las hemos tenido en el nivel de educación superior, precisamente todos los aspectos prácticamente, Como docentes universitarios damos las clases, los estudiantes no prenden sus cámaras en su mayoría, no sabemos, no conocemos mucho, no tenemos esa cercanía, esa proximidad con los estudiantes. Tenemos que insistirles en que, ¿verdad?, para fortalecer un poco esa interacción puedan poner sus cámaras, no es así, no las prenden, por ejemplo. Entonces también pues va a ser evidente que esa es la misma problemática que hemos nosotros tenido y que de alguna forma esto nos remite a hacer todo ese salto cualitativo del que hablábamos, cuantitativo, se refirió a Agnes precisamente, para continuar afinando la enseñanza en esa modalidad presencial remota, que no se convierta en ese intentar de hacer lo que se hacía presencialmente, hacerlo en formatos virtuales, ¿verdad? De manera que, bueno, por ahí me parece. Quisiera aportar sobre esa misma línea en relación a esta pregunta que nos hacían en relación con las universidades. Creo que, a ver, de manera sustantiva, las universidades tenemos una obligación que es la formación inicial, en este caso, desde nosotros como CIDE, la formación inicial de nuestros futuros docentes. Pero también estamos claros que no podemos obviar ese valor público que como universidad tenemos para con los docentes que ya están en servicio. Entonces, creo que hay dos puntos ahí importantes para poder diferenciar. Y creo que desde la formación inicial
la buena parte de las universidades y diría que la totalidad de las universidades públicas en este periodo nos hemos abocado precisamente también a repensar la forma en la cual nosotros estamos generando procesos de mediación acompañados o mediados más bien por tecnología. Y hay pros y contras. La compañera Mariclé nos decía algunos, pero también es cierto que hay muchos procesos bastante interesantes y como también desde el mismo personal académico de las universidades hemos tratado de generar procesos diferentes para que también sirvan de ejemplo para esos futuros docentes. Eso por un lado. Pero por otro lado también a nivel de la formación o esa formación continua, que también como universidad estamos llamados a colaborar. En el 2019, el Estado el CONARE, más bien, nos presenta un documento que se denominó Los desafíos de la educación en Costa Rica y el aporte de las universidades públicas, que creo que de manera sustantiva y sustancial hemos venido generando esos aportes en diferentes áreas. Ahí el Estado de la Educación a través de CONARE nos plantea 9 grandes desafíos y acciones concretas que desde las universidades hemos venido, se proponen y las hemos venido haciendo, ¿verdad? Y creo que este tema, que lo hablaba la compañera, lo señala el Estado de la Educación, hay una cantidad increíble de procesos de capacitación en tecnología y lo hemos hecho bien. Este proyecto que nos decía la compañera reafirma inclusive otros que también estamos haciendo en otro proyecto, por ejemplo, con otras instituciones aliadas como Colipro, donde nos dicen, sí, se está capacitando mucho, estamos trabajando mucho en tecnología, la gente sabe usar la tecnología, pero una cosa es dar ese salto a cómo usarlo en un elemento pedagógico, ¿verdad? Y cómo poderlo realmente implementar en el aula. Entonces, no es lo mismo manejar, de repente, por decirles algo, el Canva, pero ya darle un uso pedagógico al Canva, ¿verdad? Ahora que está tan famoso. Y creo que eso es parte de lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias. Hay una pregunta por acá en el Zoom, donde dice, ¿cuáles retos tenemos como CIDE de cara a la formación de profesionales en educación que responda de forma consecuente, responsable y empática a las demandas educativas que nos representa el apagón educativo referido por el informe Estado de la Educación? Si alguno de los panelistas quisiera participar, con esta cerraríamos este espacio de preguntas para luego cederle a cada uno 2 minutos para hacer un cierre. Entonces, si alguno de los participantes tenemos esta pregunta aquí. Yo quisiera referirme a esta pregunta y vincularla con una pregunta que también doña Cecilia Dobles nos plantea y en donde incluye una cita de Boaventura Susa Santos que nos dice que queremos generar rupturas, pero las propuestas que hacemos las hacemos desde los mismos paradigmas que provocan la crisis. Yo creo que esta advertencia que nos hace con todo tino, doña Cecilia, tenemos que tomarla muy a pecho. Y es que yo creo que es hora, y ya no podemos seguir postergando, de entrarle a los problemas estructurales que están previniendo que el sistema educativo haga lo que está llamado a hacer. Y está llamado a hacer, como ya alguno de ustedes lo mencionó con toda claridad, hacer el mecanismo de promoción social, ¿verdad? De la sociedad, dicho sea de paso, ¿verdad? Hacer esa posibilidad que tenemos los seres humanos de tener acceso a oportunidades y desarrollarnos plenamente nuestros potenciales personales, profesionales, ¿verdad? Y sabemos por las estadísticas que esto no está sucediendo, sabemos que al sistema educativo lo aquejan serios problemas. Yo no puedo desvincular la crisis y los problemas que tenemos actualmente en el sistema educativo con lo que está sucediendo a nivel nacional. Costa Rica hoy por hoy es una de las sociedades más desiguales del mundo y cada día somos más desiguales. No parece que vayamos a llegar a un punto de inflexión pronto en ese proceso y hay límites a esa desigualdad a partir de los cuales la propia sociedad no puede seguir funcionando de manera óptima ni mucho menos. Hay desigualdades que quiebran el funcionamiento de una sociedad y nosotros no podemos permitir esto. Yo creo que como sistema educativo tenemos en ello una responsabilidad, si se quiere, incluso mayor. Sin embargo, los datos nos dicen que estamos contribuyendo a agravar ese problema.
Los datos nos dicen que el sistema educativo está sirviendo para reproducir esas diferencias y esas exclusiones sociales. Estamos permitiendo que de nuestras aulas salgan los chicos que más necesitarían un acompañamiento y una protección del sistema educativo para tener acceso y poder aprovechar ese acceso a oportunidades de desarrollo. De manera tal que me parece que no podemos postergar más, centrarle estos problemas estructurales, y yo diría que frente a las enseñanzas que nos deja esta pandemia hay al menos 3 líneas de trabajo que no podemos perder de vista. La primera de las cuales me parece muy obvia y varios de los panelistas se han referido a este tema. Internet es el medio a través del cual es posible, desgraciadamente, llevar a cabo un proceso educativo en un contexto de pandemia como el actual, y esperemos no se vaya a agravar en un futuro, ¿verdad? Y en función de esto tenemos que garantizar el acceso universal a Internet por parte de todos los estudiantes en el sistema educativo a nivel nacional. ¿Cómo? No lo sé, pero nosotros tenemos que estar allí y tenemos que dar esa lucha, porque Internet se convirtió en el medio que nos permite crear y recrear la escuela y la educación para los niños y las niñas. Así que no puede ser un factor de exclusión, un factor de desigualdad. En segundo lugar, tenemos que dejar de ver el problema del clima educativo en el hogar o con esa fatalidad con la que hemos venido viéndolo desgraciadamente a lo largo de los últimos años. Se acumulan y tenemos muchísima evidencia que nos dice que es el factor central explicativo del desempeño educativo de los niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo costarricense. Y si a ustedes les parece que el sistema educativo no tiene posibilidad de actuar sobre el clima educativo en el hogar, sobre las condiciones de escolaridad de padre, madre, adultos en el hogar, yo quiero llamarlos a la reflexión y decirles que creo que no es cierto y que tenemos que repensar este fatalismo. Los pioneros de la educación en Costa Rica se enfrentaron exactamente a esto hace 100, 150 años. No había ninguna prácticamente hogar que tuviera clima educativo alto, y estas señoras y estos señores pioneros a punta de esfuerzo, de visión y de pundonor, sin ninguna duda, lograron darle la vuelta a esta sociedad y convertirla de una sociedad de analfabetas a una sociedad en la cual el analfabetismo es un problema marginal. Así que yo diría que utilicemos como nuestra bandera para entrarle a este problema. A mí me parece que hay mucho que se puede hacer desde la mediación pedagógica para actuar sobre el clima educativo bajo en el hogar, para administrar y para desarrollar procesos de aula, de integración que nos permitan poder trabajar de manera modulada con cada uno de los estudiantes en función de sus necesidades educativas particulares. Así que yo creo que estos 3 temas, el tema de la contribución a la desigualdad desde el sistema educativo, el tema de Internet como derecho humano universal para los niños en este momento, y el tema del clima educativo en el hogar, son 3 temas que no deberían faltar en una agenda de investigación, acción desde nuestras universidades públicas. Muchas gracias, Iván, con este mensaje tan lleno de perspectiva y también de esperanza al final, que nos deja pensando, ¿verdad?, hacia dónde vamos y qué queremos hacer. Cerramos este espacio de preguntas y les vamos a dar a cada uno 2 minutos para que hagan su comentario de cierre. Iniciamos con la doctora Marie Claire Vargas. Bueno, nada más pues, ya para cerrar, me parece que ha sido un espacio muy importante, muy rico de reflexión esta mañana. Veo que van a continuar por ahí, tengo la invitación para el 1 de diciembre, ¿verdad? El tema muy importante, y sin lugar a dudas de aquí pues nos surgen nuevas ideas para, ¿verdad?, el trabajo desde nuestras unidades académicas en relación con este tema, y también pues para continuar, ¿verdad?, buscando soluciones y de alguna forma
entrarle a todas estas situaciones que sin duda nos plantean desafíos y retos, ¿verdad? La pandemia nos ha marca un antes, un después, un durante también, ¿verdad? Porque ya sabemos, pues, esos saltos cualitativos que hemos dado, se han dado durante la pandemia. Y sí, pues efectivamente, temáticas muy importantes para abordarlas no solo en los procesos formativos docentes, sino también pues en los proyectos que hacemos, que muchos en el CIDE son pues no solo de investigación, sino también de extensión, desde donde las distintas unidades académicas pueden abordar o llegar a todas esas temáticas tan importantes que mencionaba el compañero Iván, ¿verdad? Así es que, pues eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marie Claire. Iván, continuamos con su cierre. Bueno, yo creo casi que he aprovechado este comentario para tratar de hacer un cierre, ¿verdad? A mi participación. Yo creo que insisto en estos 3 puntos y de nuevo en lanzar esta invitación, ¿verdad? A todos nosotros a ver cómo desde nuestros espacios, de nuestras funciones, podemos contribuir a la creación de soluciones a estos problemas acuciantes, ¿verdad? De la educación. Insisto mucho, sin perder de vista cuáles problemas de estos son problemas endógenos, problemas que nos han venido aquejando, problemas que no hemos podido abordar de manera efectiva todavía, y que esta pandemia pues lo que ha hecho de alguna manera es hacer que se expresen de manera mucho más grave, mucho más extensa. Así que yo lo dejaría por ahí para darle espacio a los compañeros y compañeras. Muchísimas gracias. Continuamos con María Jesús. Muchas gracias. Para hacer este cierre quisiera contestar al comentario de Jocelyn que escribió en Facebook, porque ella plantea que si consideramos que la parte de la virtualidad ha sido tan maravillosa como se pretende vender, pues tiene sus pros y sus contras. Y como dice Iván, ese va a ser el medio para poder conectarnos y poder trabajar, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que tener muy claro que no podemos caer en la falacia de que los docentes pretendemos enseñar y tenemos muchas evidencias de que dejamos tareas y evaluamos y entonces estamos enseñando y cumpliendo con el programa y los estudiantes pretenden aprender, ¿verdad? Fingen que aprenden cumpliendo con todas las tareas que dejamos, pero en el fondo todos nos sentimos muy mal porque no nos escuchamos. Entonces, a mí me surgen estas inquietudes. Los docentes, desde el ámbito universitario, porque entiendo lo difícil que puede ser a nivel de primaria y secundaria, los docentes universitarios, tenemos que sentarnos a pensar cuáles son los contenidos, habilidades y destrezas prioritarias de cada uno de nuestros cursos que deberíamos trabajar con nuestros estudiantes. Y esto también nos llevaría a pensar cuáles son esos aprendizajes que quiero que logren. Entonces, hacer un balance y decir, tengo que tener en mi clase espacios informativos que puedo usar diferentes herramientas para poder dar la información a mis estudiantes y que mis clases sincrónicas sean espacios de encuentro donde nos podamos escuchar, conversar, compartir, resolver problemas, aclarar dudas. Eso sería muchísimo más valioso que estar en esa zozobra de que ya mañana es la fecha límite para entregar y no lo tengo porque tengo 3, 4, 5 trabajos para el mismo día. Yo como docente pongo fechas límites porque hay que tener un orden, pero también tenemos que tener la flexibilidad de decir, si no lo pueden, cambiemos la fecha, démosle un poquito más de tiempo. Entonces tenemos que hacer un balance. Y en ese sentido, tenemos que repensar, ¿verdad?, la dinámica de nuestras clases. Y quería hacer referencia pequeñita a lo que nos decía Iván. Hace 100 años los educadores hicieron maravillas. Hace 100 años la gente tenían un pedestal a los educadores. Entonces, muy probablemente los papás, cuando la maestra hablaba, los papás decían, se hace porque la maestra habló. Pero en este momento, los papás de hogares con clima educativo bajo, por decirlo así, son niños y jóvenes que fueron excluidos del sistema. Entonces ellos están desencantados de la educación y tienen a sus hijos y están tan desencantados que les transmiten eso a sus hijos. Entonces nosotros tenemos que pensar de una manera integral de acercarnos a las comunidades, abrir espacios de aprendizaje comunitarios, motivar a sus papás a aprender, devolverle el valor que tiene la educación a sus papás y motivar a los estudiantes.
para que puedan aprender, pero no nos podemos olvidar que para aprender necesitamos alimento, trabajo, seguridad, ¿verdad? Esos son también otras cuestiones que nos influyen. Entonces, bueno, dejo la inquietud que los profesores revisemos nuestras prácticas y que la universidad pueda ir un poquito más allá hacia las comunidades y abrir esos espacios de educación comunitaria. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús. Nos dejaste la mesa servida para otro café. Excelente. Continuamos con Miroslava Bonilla. Bueno, para finalizar, yo quiero invitarte a que trabajemos de forma articulada. Este café yo creo que promueve esa articulación, asimismo con instituciones y la comunidad en general, para consolidar procesos que realmente sean inclusivos y equitativos, y sobre todo que reconozcamos a las y los estudiantes como sujetos sociales de derecho, porque ha sido una población que ha estado muy invisibilizada en esta situación. También, cuando hablamos de sujetos sociales de derecho, ¿qué significa? Bueno, que lo reconozcamos como personas que reflexionan, que aprenden y desaprenden de sus propias prácticas y acciones colectivas y que pueden generar propuestas, pero como les decía, han estado al margen de esta situación, no se les está consultando. También es importante que nosotros generemos procesos de educación que trasciendan esta dicotomía de lo tradicional, tal y como nos decía doña Cecilia Dobles ahí, cuando nos indica que cómo vamos a hacer esta ruptura si seguimos trabajando con un mismo paradigma. Entonces, este paradigma lo que hace es que está asociado a la exclusión, excluimos. Es necesario entonces que pensemos en modelos educativos que estén abiertos y que sean generosos y atiendan la diversidad como una característica inherente de la vida misma. No nos podemos tratar a todos como iguales porque somos completamente diferentes y estamos en diferentes condiciones. Entonces, eso aquí, para que trabajemos en conjunto y vayamos haciendo esa ruptura. Muchas gracias. Muchas gracias, Miroslava. Seguimos con este espacio para terminar con Warner Ruiz. Muchas gracias. Quisiera yo aprovechar este espacio nada más para leer un comentario del profesor Rodolfo Vicente, que me pareció bastante oportuno, y agradecerle también los comentarios que hacen en general bastante claros. Nos dice don Rodolfo que la COVID nos hizo salir de una zona de confort en el tema educativo. Por ello, la importancia de construir a lo que estamos acostumbrados y realizar una perspectiva de una educación diferente para una generación diferente, pero no satanizar la tecnología y apropiarnos de un nuevo modelo educativo. Este comentario que nos hace don Rodolfo creo que es fundamental porque recoge precisamente esa intención o eso que hemos conversado, de que realmente estamos a las puertas pienso yo, de una nueva forma, de una nueva reforma sobre la cual podemos hacer procesos de mediación bastante oportunos, bastante contextualizados, bastante de repente diferentes, en apoyo a otra serie de recursos, pero que el cambio precisamente tenemos que asumirlo nosotros como personas docentes, tenemos que asumirlo nosotros como universidades, tenemos que asumirlo nosotros como sistema educativo, involucrando al ministerio y a otra serie de instituciones aliadas, para que realmente entonces nos sentemos y discutamos realmente hacia dónde queremos. No, el Estado de la Educación nos dice por ahí que se han desarrollado muchísimas políticas en términos del ámbito educativo, del ámbito tecnológico, pero la concreción propiamente en el hecho educativo todavía no se logra visualizar 100%. Así que creo que la invitación para continuar es pues ir repensando en eso, y creo que estos cafés nos impulsan y nos invitan y nos ayudan precisamente eso. Agradecerles a las compañeras del proyecto, a la División de Educología y al Centro de Investigación por darnos esta oportunidad. Muchísimas gracias. Voy a cederle la palabra a la compañera Olga para que haga un cierre, no sin antes agradecer a todos los que colaboraron en el chat, que estuvieron haciendo preguntas en el Zoom. Y hay un comentario muy interesante que se ha venido mencionando en las diferentes ideas de los ponentes, donde dice que debemos escuchar la voz de los principales protagonistas, niños, niñas, adolescentes, que ellos tienen mucho que decir y aportar en lograr las mejoras en la educación. Olga, te cedo la palabra para hacer el cierre final de la actividad, y muchísimas gracias a los participantes y audiencia del día de hoy. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Ha sido maravilloso todo este espacio. He tomado tantos apuntes y tantas cosas que tengo que ir a buscar, a complementar. El salto cualitativo, mencionaba Marie Claire, mencionaba Wagner de alguna manera. ¿Cómo hacemos ese salto cualitativo?
tanto en Facebook Live como en los chats, han estado hablando muchísimo del protagonismo, de los sujetos de derecho, de los procesos de mediación, entre otras cosas. Por ejemplo, por ahí se me olvidaba mencionar, una muchacha, Silent, mencionaba también cómo se manejan los GTA y demás. En resumen, cómo nosotros como CIDE podemos empezar a construir, aportar a ese salto cualitativo. Me quedaba pensando en todas las estadísticas que daba Marie Claire en relación a cómo se maneja en el mundo, cuántas estudiantes se han quedado sin las clases presenciales y sobre todo cómo enfatiza permanentemente en el tema de la transferencia. Es decir, cómo estamos haciendo realmente llegar esto que queremos hacer llegar a los estudiantes, esto que compartimos en las aulas. Todas esas problemáticas, decía Marie Claire, que tienen que ver con las problemáticas propias de cada país. Y bueno, pues claro, porque cada país va a enfrentar las problemáticas como las va, con lo que tiene, ¿verdad? Con sus realidades y con sus herramientas. Y a la vez mencionaba Marie Claire que nosotros ya vamos dando algunas pinceladas. Y yo me atrevería, igual nos dice que son más que pinceladas, porque en el estado de la educación ya nos han dicho que sí estamos aportando desde las universidades a este salto cualitativo. Decía Marie Claire que también el CIDE debe dar como una lucha, no lo dijo textualmente, pero entendí como que es una lucha en función de no ser excluidos, en función de hacer valer, de hacer ver nuestras posiciones, nuestros aportes en las decisiones políticas, administrativas, formativas, ¿verdad? No solo ministeriales, sino a nivel de política nacional. Y enfatiza Marie Claire también, cierro con esto un poquito lo que ella aportaba, en relación a que definitivamente lo presencial no puede ser replicado en la virtualidad. O sea, hay una transformación absoluta y total. Por otro lado, también en relación a este salto cualitativo, me quedé pensando en todo lo que decía el compañero Iván. El compañero Iván habló de entrarle a los problemas estructurales. Es decir, ya no solo estamos hablando de educación, estamos hablando de estructura social, de estructura como sociedad, de estructura país, de estructura política. Y además, sobre todo, reconocer que el Internet es un medio, pero que no es la forma total de hacer educación, de hacer pedagogía. Y termina el compañero en un mega resumen, ¿verdad? De lo que a mí me va quedando, porque puede ser que a otros les haya impactado diferente, retomar todo este tema del clima educativo, es decir, apoyar más toda la formación de la familia, la educación, el acompañamiento. Y voy a brincar aquí un poquito a lo que dice María Jesús. María Jesús siempre me llena el corazón, me emociona, cuando ella habla de replantear nuestras prácticas desde la formación docente, que finalmente es una de las acciones vitales para nosotros. Todas estas prácticas de acompañamiento, pero acompañamiento no solamente a los que están en formación docente, a los docentes que están en las comunidades. Por ahí yo me preguntaba un poco cuando hablaba María Jesús, de quién acompaña, ¿verdad? Porque María, en este tema que es tan novedoso para todos, ¿quiénes somos los que sí sabemos? ¿Verdad? Entonces yo digo, claro, es un acompañamiento, es un colectivo, son voces. María Jesús lo planteaba hermosísimo también en relación a esos encuentros, a ese escuchar voces, a ese, sí, claro, tenemos que cumplir con burocracia, sí, claro, pero también tenemos flexibilidades. Flexibilidades no como una norma, sino como parte de esa comprensión de la realidad educativa o de aprendizaje que estamos viviendo, quienes, estudiante y docente en el propio momento. Entonces, negociar desde las necesidades, decía María Jesús, retomar ese vínculo, el acompañamiento, el escucharnos y sobre todo construir en colectivo. Fue uno de los mensajes que me fue quedando de María en función de entender la realidad del estudiante, la realidad del docente en formación y la realidad del docente en el campo ya de trabajo. Y esto me hace brincar un poco a lo que también habla Miroslava, que Miroslava es muy insistente en el tema de la igualdad, pero más que la igualdad, la equidad, ¿verdad? Es entender que realmente hay una universalización de los aprendizajes, pero no es como que todo sea para todo el mundo, es qué necesita cada quien,
y qué acompañamiento necesita cada quien para lograr hacer sus aprendizajes. Ella habló ampliamente sobre un Estado de Derecho, sobre todas las condiciones que tiene que tener un ser humano para ser un sujeto de derecho y la lucha que hay que dar para que sea reconocido desde su más temprana infancia como un sujeto de derecho. Y por tanto, uno de los comentarios que hacía Cecilia Dobles en relación a repensarnos desde ese paradigma. Claro que sí, tenemos que seguir trabajando en ese paradigma que cambie, que se transforme y que sea más adaptado a las necesidades de cada quien. Por otro lado, Wagner nos hace estos aportes en relación a que definitivamente sí hay trabajo y sí lo estamos haciendo y el cambio fundamental de este trabajo tiene que ver en entender la tecnología como con una lógica pedagógica, con una lógica que va dirigida hacia la mediación, que también era un poco lo que mencionaba Marie Claire, una lógica que va más vinculada a todos los procesos de atención que generó esta pandemia, que si bien, como dice don Rodolfo y también Wagner, es una pandemia que desestabiliza, pero también nos hace accionar. ¿Ok? Y eso es una realidad. Y como decían incluso en los comentarios, tanto Jocelyn como también por ahí otros que estuve leyendo, es importante retomar que realmente estamos ante una estructura que ya viene dada por años atrás en condiciones totalmente nuevas, que a veces nos enojan, que a veces nos desestabilizan, que a veces nos conmocionan, pero que definitivamente estamos generando acciones. Y cierro un poco con lo que planteaba Marie Claire. Espero no ser injusta y haber retomado un poquito de cada uno de lo que dijeron ustedes, pero un poquito lo que decía Marie Claire en relación a la importancia y que Diala también mencionaba en el chat, la importancia del centro. Tenemos que seguir haciendo conversación, tenemos que seguir reflexionando para incidir sobre las políticas y sobre los procesos que se dan en el país. SIDA tiene que verse, pero no con un protagonismo elitista o con un protagonismo, no. Es porque pensamos, repensamos y nos pasamos cuestionando y haciendo propuesta. Y bueno, hoy es un espacio de esos, en donde está el SIDA representado en cada una de sus unidades, en donde dejamos una serie de temáticas abiertas y les dejamos al proyecto Perfiles aquí la enorme tarea de darle continuidad. No sé cómo se va a hacer para hacer tanto, pero bueno, por lo menos queda la premisa de que vamos a seguir intentando trabajar al respecto. Muchísimas gracias, compañeros, por el espacio y bueno, espero haber sido justa con los aportes tan importantes y significativos para nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Y como estamos en este cafecito, no sé si don Iván me parece que levantó la mano o tiene una consulta. El último sorbito siempre se nos rico donde está el azúcar. Vamos a darle a don Iván un mínimo espacio que tenemos todavía. Perdón, qué pena, había levantado la mano hace como media hora y no me había percatado que la tenía ahí levantada, pero quiero aprovechar para agradecer muchísimo el espacio. Es mi primera vez que participo en estas reflexiones y espero que no sea la última. Ya estoy separando en la agenda el 1 de diciembre para estar junto a ustedes como panelista o como espectador de esta reflexión. Así que muchísimas gracias a todos y todas por sus aportes, que me parecen sumamente valiosos y muy enriquecedores al debate, ¿verdad?, necesario que tenemos que tener en estas materias. Bueno, muchísimas gracias. A nombre del proyecto Perfiles, les agradecemos el tiempo, el espacio, lo valioso de sus aportes y comentarios y lo rico que estuvo este espacio de conversación. María Jesús quiere opinar. Nada más para dejarles de tarea el proyecto Perfiles, un espacio de conversación con estudiantes universitarios, que eso es importantísimo, ¿verdad? Escucharlos a ellos. Entonces, les dejo la inquietud. Muchísimas gracias, Mari. Muy buenos días a todos los que nos siguieron por el Facebook Live y los que estaban con nosotros conectados a través de Zoom. Tengan muy buena semana.